Bienvenidos, apreciados estudiantes, hoy a la clase sobre virtudes del valor no violencia y sus antivalores. Vamos a dar el comienzo a la actividad del día de hoy con la definición sobre el valor no violencia. Podemos pues definir que el valor no violencia es la práctica o la forma o la actuación en que consiste en no ejercer medios violentos en la resolución de un determinado conflicto. Podemos también definir que es la implicación de desistir del uso de la fuerza bruta, de armas u otras herramientas que puedan infligir daño tanto físico a ciertas actividades y a ciertas formalidades dentro de la persona como tal. No podemos inculcarle daños a otra persona, tanto en el aspecto físico como en la forma brutal. También podemos definir que la violencia consiste en la resolución de conflictos de diferentes alcances y gravedad, siempre por los medios no violentos, es decir, una forma pacífica. Hay que darle solución a las cosas pacíficas. Esto no quiere decir que la pasividad o no hacer nada entre resoluciones y acciones, el comportamiento que consideremos como injustos, sino que más bien promueve su lucha, pero con otras herramientas. También es la posición ideológica que rechaza el uso de la violencia y la agresión en cualquiera de las formas. Vamos a proceder entonces ahora a ver las características de la no violencia. Son características importantes que debemos de conocer en este valor o esta virtud del valor no violencia. La violencia, pues, ella posee una serie de características y principios que nos guían para la actuación de aquellas personas que practican y que son aquellas personas que inician o siguen una línea sobre la de no mantener esa violencia por la no violencia. En este caso tenemos estos siguientes puntos, que es no usar la fuerza. Esto es un término que se utiliza muy adecuadamente para el valor de la no violencia. No usar la fuerza, que quizás es el elemento más sustancial de la forma como nosotros actuemos en este caso. El uso de la fuerza y de la violencia física está totalmente fuera del alcance de quien la persona de que practica el estímulo de la no violencia. También podemos decir que es el método de resolución de conflictos, que trata la forma de resolver problemas y acciones que consideramos tanto injustas y desmedidas. También podemos decir que es acciones como en una huelga, en las manifestaciones, la desobediencia o el boicot, la podemos tomar en cuenta como un valor de la no violencia. En ella no se practican estas acciones de violencia. También está la cooperación, que debido al impacto relativo se pueden usar ciertas prácticas que necesariamente incitan hacia la unión y a la colaboración de las personas posible, facilitándole así una visualización de la actuación no violenta. Ejemplo, una protesta no violenta, en el cual no ocurren sino la gente protesta de una manera adecuada. Vamos a ver ahora las herramientas y los métodos que se deben utilizar en el valor de la no violencia. Cuando hablamos de esas herramientas, tenemos la desobediencia civil, que es la que trata de no cumplir una norma y cuyo sometimiento es obligado, con el fin de que dicha norma cambie para que tenga impacto social y se desobedezca de una forma pública. La manifestación, que son aquellas manifestaciones que se organizan para protestar ante un hecho o ante una situación con el fin de molestar a las autoridades y que éstas tomen cartas en el asunto. Tenemos también otra de las herramientas como la huelga, las huelgas laborales, en las cuales a través del ausentismo laboral crea una situación desfavorable en la empresa con el fin de obtener unas mejoras condicionales
a través de las acciones laborales. Tenemos el boicot, que es la práctica que consiste en no realizar actuaciones comerciales con una empresa, país u otra institución. Un ejemplo muy común es el de no comprar productos de una marca. También podemos decir las denuncias o prácticas violentas y abusivas. Estas se presentan en una situación de tipo en que no se denuncia de acuerdo a la conveniencia de esa persona en la cual se convierte en cómplice de estas malas prácticas. Vamos a ver ahora tres tipos de categorías en las cuales podemos relacionar a la no violencia. Estas categorías podemos decir la protesta y la persuasión, incluyendo las marchas y conmemoraciones. También tenemos la no cooperación. Tenemos también la intervención no violenta como bloqueos y ocupaciones. En resumen, podemos decir que el valor no violencia es una práctica o una forma de actuar que en la cual consiste en ejercer medios violentos en la resolución de un determinado conflicto. Esto implica desistir del uso de la fuerza bruta, de las armas u otras herramientas que nos puedan infligir daño físico al otro lado, a la otra persona. También vamos a ver la violencia intrafamiliar, que entra dentro de esos elementos o dentro de esas herramientas utilizadas dentro de la no violencia. Esto es como un ejemplo, pues, en el cual se viene dando una moda ahora con la violencia intrafamiliar, que se viene dando por muchos años. Lo que pasa es que ahora, en esto entonces, se ha ahondado más esos fenómenos. Entonces, podemos decir que en la violencia intrafamiliar, hoy por hoy, decimos que es un fenómeno social que preocupa y que no solo es el sufrimiento que causa a las parejas y a sus descendientes, sino que también por los alarmantes efectos que implican hacia el exterior de la familia derivados de la falta de armonía, de respeto y tolerancia de sus miembros. No hay esa tolerancia para poder solventar la situación y llegan a esos problemas intrafamiliares. Tenemos los tipos de violencia. Existe la violencia física, que puede ser un apretón de brazos o manos, un empujón, hasta muchas veces golpes severos, violación o hasta homicidio. Tenemos la violencia verbal, que se caracteriza por la agresión con palabras y que puede ir desde gritos, insinuaciones, burlas y hasta insultos, amenazas y calumnias. Tenemos también a esa violencia emocional o psicológica, que consta de agresiones mediante la negación de derechos, el desprecio, la sumisión, la indiferencia, el chantaje y la intimidación en otra forma. Vamos a ver ahora los comportamientos tóxicos más comunes dentro del tipo de violencia que existen o que se distinguen. Por lo menos cuando una persona habla mal de las demás, eso lo podemos llamar como violencia verbal. También cuando una persona critica con ánimo de ofender y de no corregir o mejorar, eso se llama una violencia verbal. También cuando hay personas que quieren competir y sentirse superior a otros, eso que lleva a una violencia verbal o emocional. También abusar de la inocencia o de la buena voluntad de los demás, eso lo podemos llamar como una violencia física. También cuando creamos, digámoslo así, intrigas o envidias, eso también lo podemos llamar como una violencia verbal y emocional. Eso también existe otro elemento que es acusar sin fundamento. Esto es muy común en todos los aspectos. Nos gusta señalar con el dedo y sin tener fundamento señalamos a esas personas. Eso lo podemos llamar como una violencia verbal. Tenemos también el imponer voluntad a costa de dañar a alguien. Eso se llama una violencia física y psicológica. También difundir defectos ajenos para llamar la atención o para disimular los propios. Eso se llama también una violencia verbal. Por lo menos cuando se ignora o se subestima por consejo para evitar la violencia física, eso se llama una
una impropiación verbal o psicológica. Para actuar de forma irresponsable también es un efecto de la violencia física o verbal o psicológica. Bueno, apreciados estudiantes, pues hasta aquí hemos llegado el desarrollo del tema del día de hoy, de la clase del día de hoy, y es importante pues que esperamos pues que esta clase del día de hoy les haya servido de modelo para ustedes desarrollar su propio movimiento interno y dentro de su propio movimiento de la comunidad donde ustedes se desenvuelven, perdón. Bueno, para mí es un placer y nos vemos en la próxima clase. Saludos.